A ti sea la gloria por siempre, Dios. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo con todas tus fuerzas. Dígale gloria a ti, Señor, en las alturas. Gloria a ti, Señor, en las alturas. Y paz a los hombres de buena voluntad. Oh, qué bueno es exaltar el nombre de Jesús. Y una de las promesas del Señor cuando partió fue que Él vendría por su iglesia. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Que cuándo será no sabemos, pero nos preparamos para ese gran momento. ¿Dice amén o no? ¿Dice amén o no? Dele más fuerte ese aplauso a Cristo. Dígalo. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. ¡Vamos! Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando y gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. ¿Cómo es? Cristo viene ya. A ver, vamos a cantarlo fuerte. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ¡Vamos! ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando y gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. ¡Fuerte! Cristo viene ya. Oh, sí, Señor. Y a eso vamos, nos preparamos para ese gran momento donde le decimos, Señor, exaltado sea tu nombre. Se imaginan los cielos diciéndole, santo, 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 por toda una eternidad. Así que vamos a decirlo fuerte. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Oh, oh, oh. Voy cantando y gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Señor Dios, soberano y altísimo, sea para siempre la gloria a ti, Dios.
Padre, ponemos nuestra vida en tus manos, como siempre. En tus manos está todo nuestro ser, nuestra intimidad, nuestro pensamiento. A ti, Padre Celestial, toda la alabanza y toda la gloria. Señor, en esta mañana oramos por nuestros niños que salen a sus escuelas dominicales, por los maestros, oramos por este departamento, para que siga siendo de bendición, de fortaleza, de base para los que serán en el día de mañana los que dirigirán la iglesia. Los ponemos en tus manos, Señor, y que cada día sean prosperados. Y cada uno de nosotros orando al Señor, poniendo sus peticiones, cada uno pidiéndole al Señor en su debida situación, en su particularidad. Solo clamamos a Él, porque solo Él puede darnos lo que necesitamos. Padre, gracias por la vida que nos regalas, porque es una vida distinta a la que llevábamos antes. Hoy proclamamos, Señor, tu reino, proclamamos la victoria tuya en la cruz, una victoria que nos ha dado felicidad, sanidad, tranquilidad en medio de toda la incertidumbre que podemos vivir hoy. Tenemos la paz, Señor nuestro, tenemos la seguridad de que tú nos estás guardando, tú nos estás bendiciendo. Tenemos, Señor, la bendición que nadie nos puede quitar. Ponemos a nuestra familia que aún no se ha convertido en tus manos, que tú llegarás a tocarles a cada uno de ellos en un momento, que ellos llegarán a conocer tu nombre, porque sencillamente, Padre Celestial, oramos por ellos, pedimos que tú les bendigas, que les prosperes, que a su paso y en su caminar a diario ellos puedan entender quién eres tú, Señor. Oramos, Señor, porque les amamos a ellos. Oramos por los que todavía no han llegado a conocerte. Al fin y al cabo también ese es parte de nuestro propósito, orar por ellos. A pesar de todas las cosas que podamos ver en el comportamiento de nuestra familia, adversos y contrarios a ti, los ponemos en tus manos, Señor. Que tu Santo Espíritu llegue hasta ellos de una forma en la que ellos puedan entender que es el llamamiento, que es lo que tú quieres para cada uno. Oramos por ellos, Señor, por los que no se han convertido. Oramos, Señor, y pedimos para que tú les bendigas, para que sean sanados, para que conozcan la luz del Evangelio así como la conocemos nosotros. Y ayúdanos, Señor, a amarte siempre por encima de todas las cosas, aún por encima de uno mismo, a amarte, Señor, y a no negarte, y a abstenernos de toda obra pecaminosa, porque sencillamente, Padre, somos tus hijos y debemos de andar como tal, como hijos de luz, vestidos con las armas de la luz, con las virtudes de la palabra, con las virtudes de un buen cristiano, mostrando y siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, alejados de toda lascivia, de toda glotonería, de toda pecaminosidad, alejados, Señor, de todos los pleitos, de todas las iras, mostrando quiénes somos en realidad, que somos hijos tuyos, que no simplemente tenemos una etiqueta de cristiano y no más. Señor, ayúdanos porque sí que necesitamos mejorar en nuestra vida. Yo le invito a mi hermano, mi hermana, que en su oración que estamos haciendo en este instante coloque esas dificultades y esas situaciones difíciles y adversas que usted tiene, con las cuales está luchando, y le diga al Señor que está dispuesto, que tiene toda la valentía para batallar, luchar contra esas acechanzas de la carne, y que está a la disposición de Dios todo su ser, todo su pensamiento, todo su cuerpo,
para simplemente honrarlo, dejar su vicio, dejar su pecado y empezar a tomar las virtudes del cristianismo para honrarlo, para exaltarlo. Yo le invito a que lo haga en esta mañana, que lo haga en este momento y que reconozcamos ante Dios quizá nuestro pecado, quizá alguna práctica que debemos de alejarlas de nuestra vida, porque somos hijos de luz. Señor Dios, a ti, Padre, elevamos nuestra súplica. Yo necesito de ti, Señor, que me ayudes. Y dígaselo al Señor en sus propias palabras. Cada uno de nosotros sostiene quizá una lucha, sostiene una batalla interna, el espíritu redimido luchando contra la carne que se quiere levantar, dominarnos, y que aquí sea en este momento una declaratoria de dependencia. Dependemos del Señor, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Señor, ayúdanos, porque tenemos juntamente, este es un trabajo tuyo y mío y tuyo, Señor. Tú ya me diste la victoria, ahora yo debo de creer, tomarla y vivir como hijo tuyo, venciendo todas estas carnalidades, estas cosas de mi vida que me dañan. Yo no puedo seguir con esto, Señor. Dígaselo al Señor. Su inmoralidad, sus mentiras, sus groserías, o todo aquello que hacemos, estas cuestiones que son pecaminosas, que practicamos, a ti te las ponemos, Señor, las conoces, y quiero salir de este lugar renovado. Quiero salir de este lugar con la palabra fresca que me diga qué debo de hacer, qué debo dejar, qué debo de asumir, mis responsabilidades como cristiano. Oremos al Señor en esta mañana, mi hermano, y que sea usted sincero con el Señor. Es bueno alabar al Dios Todopoderoso, cantarle, pero también es mucho mejor, creo que una adoración sincera en la cual reconozcamos cómo somos, si nuestro cristianismo sí es 100%, o si lo ponemos en una medida de escala de 1 a 10, ¿cómo sería este cristianismo? ¿Tendríamos un cristianismo del 100% o del 50%? ¿Cómo estamos andando delante del Señor? Señor, no solo también es cantar, también es reconocer mi situación, mi pecado, mi condición o mi lucha, con lo que lucho. No en vano estamos acá, Señor, preparándonos para el día del retorno, preparándonos para el día en que será redimido nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando tú llegues, cuando tú vengas, Señor, será libre de todo pecado, será libre de la enfermedad, será libre del odio, será libre de la maldad. Mientras tanto, sigo luchando, Señor, contra ese pecado que reside en mí, que quiere reinar, al que no dejaremos reinar. No, Señor, no lo dejaremos reinar. Tú nos has redimido. A ti, Padre, la gloria. A ti, Señor, la alabanza. A ti, Señor, toda la gloria. Sigamos elevando a nuestro Dios la alabanza, la adoración, y aprovecha los momentos que podemos tener en la iglesia de oración, de estar con el Señor, de tranquilamente expresarle a Él lo que sentimos, porque quizá en la casa no sea tan fácil. Dios, gracias por darnos la salvación. Gracias, Padre, por haberme sacado del pecado en que andaba, de la ignorancia en la que estaba, porque decía conocerte y realmente no te conocía. Gracias por tu infinita misericordia para conmigo. ¿Quién era yo? Es más, ¿quién soy yo, Señor? Hoy puedo decir que soy hijo tuyo, esperanzado en tu retorno, vivo amando, vivo dejando al viejo hombre,
vistiéndome con la armadura de luz de tu palabra para agradarte. Y así estamos todos en esa lucha, Señor. Pero antes que éramos nada, y hoy somos, Señor, un especial tesoro por el cual luchaste. Luchaste por mí, luchaste por cada uno de nosotros en la cruz, diste tu vida, Señor. A ti sea toda la honra, toda la alabanza. No en vano, Señor, no en vano has dado tu vida por mí. No en vano has dado la vida por cada uno de los seres humanos. Que te conozca todo el mundo, Señor, que todo el mundo conozca quién eres tú. Oramos en esta mañana para que tu nombre sea extendido, para que tu nombre sea conocido en nuestra familia, quienes no te conocen, en el prójimo que no te conoce. Dios, que te conozca el mundo entero, y a ti sea toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor Rey maravilloso. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Centro de nuestras frecuencias radiales, Verdad y Vida Radio. Romanos. Vamos con el texto de Romanos. Romanos capítulo 13. Versículos 8 hasta el versículo 14. Romanos 13, versículos 8 hasta el 14 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Endeudado es lo que Pablo nos plantea. Endeudado. ¿Y cómo podemos mirar esto? Cierto que todos conocemos ese mensaje de alerta, y es que colóquese al día o si no será reportado en las centrales de riesgo. Ah, sí, claro, todos los conocemos. Nos han llegado a llamar, nos han llegado a decir cuando debemos algo: bueno, pague, mi hijo, que es que usted dijo que me iba a pagar tal momento y todavía no ha pagado. Entonces, ¿qué pasa? Nos llaman del banco, suena el celular y uno contesta. Le llamamos del banco quita todo. Su crédito presenta un día de retraso. Le invitamos a que se ponga al día y evitar ser reportado en centrales de riesgos. Si usted ya hizo el pago, haga caso omiso del mensaje.
Ay, a uno le da como rabia, ¿cierto? Pues en este mensaje hay algo parecido también en este caso, porque Pablo nos dice que tenemos un endeudamiento de amor. Y dice que presentamos varios días de mora, también nos está diciendo. Póngase el día para evitar ser reportado en la central del cielo. Si está pagando amor, no haga caso omiso de este mensaje, porque su deuda de amor nunca será cancelada. Este es un endeudamiento que es eterno prácticamente, porque es un endeudamiento de amor a las personas y a las personas de carne y hueso, no como la mayoría de la gente hace, que dice que ama, pero ama ficticiamente y no sabemos a quién ama porque no ama a nadie de la iglesia, no ama a su familia, no ama al prójimo. Entonces hay un endeudamiento real. Eso es lo que nos puede estar diciendo Pablo en esta ocasión con este mensaje. Realmente lo que Pablo está haciendo acá es diciéndonos que la única deuda que todos nosotros los creyentes debemos de tener y tenemos que tener es amarnos los unos a los otros, uno, y amar al prójimo, porque esto es cumplir la ley. Entonces la ley es esa, es otra mirada de la ley. No es tanto de cumplir un día de ayuno, no es tanto de si bebe o no bebe algo, no es tanto de si come o no come algo, sino que la ley es no tanto de que vista de esta manera o no vista, no, eso no, sino que la ley se resume en una sola cosa y es amaros los unos a los otros y amar al prójimo. Y cuando dice amarnos los unos a los otros se refiere a la iglesia, entre nosotros, amarnos, respetarnos, honrarnos y nos debemos amor. Pero le agrega el otro elemento, como ya yo les he dicho, amar también al prójimo. Como les he estado diciendo, entonces Pablo nos está diciendo desde hace rato, ame a quien le cae mal. ¿Ya hemos ido aprendiendo a amar al que nos cae mal dentro de la iglesia o no? Por lo menos ya se le acerca, lo saluda, tiene por lo menos una sonrisita, algo así. Ya hizo el ejercicio, hermano, de acercarse a quien usted nunca se le acerca en la iglesia, porque el primer acto que dice él, usted está endeudado con un hermano de la iglesia al que todavía no le habla. Y hoy nos agrega también lo que ya hemos venido diciendo, hay que amar a los enemigos, al que nos hace la vida imposible, no de la iglesia, porque en la iglesia no nos hacemos la vida imposible, pero afuera sí hay gente que nos hace la vida imposible. Entonces, amamos a esa gente también. Tenemos una deuda de amor con ellos también. Y pues Pablo también nos puso en el mismo capítulo 13 a amar también a quién más. ¿Recuerdan? ¿A quién más hay que amar? Sí, pero ya dijimos a nuestros enemigos. ¿A quién más hay que amar en esta institucionalidad? Al gobierno. Recuerdan, hay que amar a las autoridades. Entonces mire que comienza desde muy abajo, desde una parte muy estrecha, amarnos los unos a los otros, que indica iglesia, eso indica iglesia. Luego nos dice amar al prójimo, y amar al prójimo es amar al enemigo, al que nos hace daño, y también nos ubica a amar al gobierno, así no estemos de acuerdo con él. Y eso es el endeudamiento que él dice, usted tiene un endeudamiento, y esa es la metáfora que él dice. No se deban nada de las cosas, sino lo único que se deben de deber es amarse los unos a los otros. Así que pague la platica que debe, mi hermano. No debas nada a nadie, empieza Pablo diciéndonos. Le debemos mucho amor a la gente con la cual nos relacionamos. Y ese mandamiento empieza a ejercitarse en nuestra vida cuando conocemos al Señor Jesús. Así que tenga claro, pague la deuda que tenga físicamente, materialmente. Pague los impuestos, como dijo Pablo,
pague impuestos, pague el tributo, al que honra, honra, al que respeto, respeto, pague todo eso. Y eso es mucho más fácil pagar los impuestos al gobierno, así sea regañadientes, es mucho más fácil pagar en el banco, sacar el dinero donde sea, pero amar no es tan fácil. Y por eso el mandamiento es la única deuda que usted debe tener es ame a los de la iglesia y ame al prójimo. Es lo que nos está planteando Pablo. Como idea entonces central de esta parte del mensaje es lo que plantea Pablo a esa gente del primer siglo, le plantea a ellos lo siguiente: sientan siempre una deuda de amor los unos por los otros, porque el amor es el supremo cumplimiento de la ley. Es lo que les está diciendo a ellos. Si ustedes quieren cumplir la ley, entonces siempre sientan que tienen una deuda de amor para con los suyos y con el prójimo. Esa misma idea es la que debemos de trasladar a nuestro tiempo. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Yo cómo estoy en ese cuento? ¿Qué es lo que Pablo y Dios me quieren decir? Pues lo que Dios nos quiere decir, teniendo en cuenta esta idea a esa gente, es lo siguiente: siento o sentimos cada uno de nosotros una deuda de amor que nunca podré cancelar, pero tengo que ir pagando todos los días. Es decir, todos los días usted tiene que irle dando amor a su familia, tiene que darle amor a los de su iglesia, tiene que darle amor a su prójimo, y esa deuda nunca va a ser cancelada. Lo que sí nos dice: pague las deudas que tiene materiales, pero la deuda de amor, que es una deuda que usted tiene que todos los días pagar, pagar y pagar, y nunca será cancelada. Nos pone entonces en esa condición de vida práctica de cristianismo. Porque a veces uno llega a pensar, pero yo soy cristiano, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más debo de hacer? Pues obedecer a Dios, sí, obedezca a Dios, pero ponga todo esto en práctica. Y amar a toda la gente no es tan fácil. ¿O le ha quedado fácil amar a usted, a todo el mundo? ¿Cierto que no? No es fácil amar a todo el mundo. Por eso entonces es fácil pagar las deudas, pero no pagar la deuda de amor. Así que, pagando mi deuda de amor, versículos 8 al 10, como ya lo hemos leído, no debáis nada a nadie. En esta primera parte, pagando mi deuda de amor, cuando no pagamos las deudas físicas, cuando no pagamos el dinero, cuando no pagamos el crédito, pues nos volvemos ¿qué? Ladrones. Así, sencillamente ladrones. Si usted no paga, es un ladrón. Pero con la sentencia que él dice allá, no debas a nadie nada, aquí no se está prohibiendo el crédito, no, sino el abusar del crédito, del abusar de la confianza. Si usted paga, no tiene deuda. En el Antiguo Testamento, Eliseo le dijo a una viuda que llenara todas las vasijas que ella pudiera encontrar con aceite y luego que con eso pagara todas sus deudas. Eso es lo que nos invita en nuestra vida cotidiana la Escritura. Pague sus deudas, no que no tenga créditos, téngalos, pero pague. Pero reitero, la única deuda que nos está permitida a todos los cristianos es amarnos los unos a los otros y amar al prójimo. Eso es lo único que nos dice: endeúdese. Tenga un endeudamiento y pague todos los días. Entonces, si no pagamos amor a esa cuenta todos los días, si no amamos, usted es un cristiano que simplemente es bla, 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 bla. Es eso, porque el cristiano siempre debe de amar. Esa es una de las características y ese es el endeudamiento que tenemos. Como les dije, pagar los impuestos, de pronto dar la ofrenda, dar lo que se necesita en cuestiones materiales, en dinero, es más fácil que uno vencer las barreras, vencer los obstáculos, los sentimientos
que no nos dejan amar. Por eso el mandamiento es complicado para cumplir, pero no imposible. No es imposible porque si lo pone Dios es porque es posible. Si debemos plata, pagamos y quedamos listos, pero nunca cancelaremos la deuda que es la de darle amor, brindarle amor a las personas, y como dije ahorita, a las personas reales, no ficticias, no imaginarias. Es que yo soy cristiano y amo a todo el mundo, y se encuentra con una persona y no es capaz ni de darle el saludo, no le sostiene la mirada, no le da la mano, prefiere escabullirse, evitarlo, y eso no es amor. Entonces el asunto nos lo complica el Señor. Siempre tendremos a quien amar, siempre en nuestra vida. Si yo amo al otro, Pablo me va a decir un poquito más adelante, no adultero. Si yo amo al otro, no mato. Si yo amo al otro, no robo. Si yo amo al otro, no miento. Si yo amo al otro, no soy codicioso. Y si yo amo al otro, cumplo los mandamientos de Dios. Pablo me dice de estos 5 mandamientos, pero también me dice de todos los mandamientos. Así que amar al prójimo y cumplir la ley, amar al prójimo y cumplir la ley, son los dos lados de una misma moneda. Amo a mi prójimo y a la vez cumplo los mandamientos, porque cuando yo amo al prójimo no adultero, no miento, no digo falso testimonio de nadie, no codicio lo que el otro tiene, no robo, no asesino, y cumplo todos los mandamientos. Está sencillo y fácil de llevar la vida práctica, ¿cierto? Claro, porque ya hemos avanzado mucho en el cristianismo. Así que somos cumplidores de la ley del amor con nosotros mismos y con los demás. ¿Cierto que usted se ama a sí mismo o no? Sí, claro, nos amamos a nosotros mismos y es indispensable amarnos a nosotros mismos, y se lo demuestro de la siguiente manera. Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Claro, comemos. Cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? Descansamos. Cuando queremos jugar, ¿qué hacemos? Jugamos. Cuando tenemos sueño, ¿qué hacemos? Dormimos. Cuando queremos comprar, ¿qué? ¿Qué hacemos? Si podemos comprar, compramos, y si no, no. Ahí sí queda muy relativo, ¿cierto? Si hay con qué comprar, listo. Si no, pues nos aguantamos las ganas. Si queremos pasear y hay con qué y a dónde ir, entonces lo hacemos. Eso es amor hacia uno mismo. Se ama a uno mismo. Y entonces Pablo dice, bueno, si usted se ama así de esa manera, entonces si nos cuidamos a nosotros mismos, entonces decidamos amar y cuidar a otros con el mismo interés. Y yo creo que acá en la iglesia hemos demostrado eso, cuando usted da su ofrenda por la canasta de amor, que va exclusivamente a eso, a suplir necesidades de otros. Cuando usted le paga un arriendo a alguien, cuando le paga un semestre o una carrera a alguien, usted está cuidando y amando al otro también. Son toda una serie de demostraciones de amor que se dan para todo el mundo. Entonces, es eso, trate de identificar cómo puede amar usted a la otra persona, pero trate también de identificar cómo está siendo amado, porque es que a veces uno quiere sentir que es amado de cierta manera, pero uno puede, no lo sentimos. Se da mucho en las parejas se da el sentido de que es que no me dice, no me mira, no admira lo que me pongo, y sobre todo en las mujeres, que es como el sentido de que quieren que siempre se les diga y se les demuestre, pero pueden mostrarse los maridos de una manera muy distinta en esa demostración de amor. Quizá no le diga cómo está de bonita, pero le puede estar llevando su medicina antes de acostarse. Eso hace parte de una demostración de amor. Y es que la mujer entienda también ese aspecto. Es eso, hermanos, que nos entendamos cómo estamos expresando ese amor, porque es que se hace la víctima cuando toda la vida se ha estado demostrando una forma de amar, pero no se da a entender
o no se da para comprender el asunto. Así que podemos amar y lo estamos expresando, pero hay que hacer sentir y que esa expresión sea real, porque ese es el otro asunto. Porque como cristianos decimos que nos amamos, como les decía ahorita, pero amamos yo no sé a quién, porque no existen esas personas, porque son ficticias. No, debemos de amar a la persona de carne y hueso, personas reales. Ame a todo el mundo aquí en la iglesia, y como les dije en las enseñanzas anteriores, quizá en la iglesia hay gente que a usted le cae mal, pero el esfuerzo es amar a esa persona, porque no me dice la escritura, no, que le siga cayendo mal y siga su cristianismo, no, eso afecta mi relación con Dios. Tengo que tener en mi vida un propósito de me acerco, voy a vencer esto y voy a tratar de amar. Ese es el esfuerzo, como les puse en alguna ocasión de la predicación de Romanos, este es el esfuerzo que debemos de hacer, meternos como una meta de voy a amar a aquel que no me cae bien. No porque lo odie, sino porque no físicamente no hubo empatía, o con lo que dijo en alguna ocasión, no hubo empatía, y entonces ya eso ahí quedó una herida y una cicatriz. No, hay que mirar cómo vamos a borrar esas cicatrices. Entonces, aquí es amar al hermano, a amarnos los unos a los otros, pero Él nos va extendiendo ese amor, como les he dicho, amar al prójimo como a uno mismo, amarnos los unos a los otros y amar al prójimo es un mandato muy difícil, pero no imposible, ¿cierto? No es imposible. Pero como yo les digo, aquí el cristianismo es eso. Y el cristianismo es una cosa muy difícil de vivir. Quien lo quiera asumir, lo asume. Quien decida amar, decide amar. O decide seguir, me cae mal, no quiero tener ninguna relación con él o con ella. Eso ya es un asunto suyo con Dios y tiene que resolverlo. Pero la exposición de la palabra se le entrega y cada cual decide. Como les digo, ser cristiano es muy difícil y que yo no se lo recomiendo a nadie. El segundo aspecto que podemos ver en este mensaje es que jamás terminaré de pagar mi deuda de amor. Versículos 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Jamás terminaré de pagar mi deuda de amor. ¿Cómo vivimos en el cristianismo frente al gobierno, frente al prójimo y frente al retorno de Jesús? Fue lo que planteamos en la predicación anterior, es lo que estamos desarrollando en esta. ¿Cómo vivo yo cristianamente? Frente al gobierno hay que respetarlo, hay que amarlo, así no compartamos las ideas, pero tampoco podemos ser ciegos, mudos y sordos frente a la situación. Y si hay que llegar a hacer una desobediencia civil, hay que hacerla, porque tampoco es, me está diciendo la palabra, sométase ante todo lo que Dios prohíbe, pero que el gobierno da libertad. Tampoco es así. Entonces, vivir cristianamente de esa manera, amando al gobierno y respetándolo. Vivir cristianamente, amándonos los unos a los otros, pero también al prójimo. Entonces, el amor no solo es en la iglesia con mis hermanos, sino con el prójimo. Y el prójimo es a partir de la iglesia, a partir de lo que no es la iglesia, con los demás. ¿Y cómo vivo cristianamente frente a esa expectativa del retorno de Jesús? ¿Cómo estoy viviendo yo frente a eso? Entonces es cuando yo
planteo desde lo que observo de Pablo, jamás terminaré de pagar mi deuda de amor. Y se los voy a decir porque nunca terminaremos de pagar esa deuda. Pero hay que pagarla porque la llamada del cielo siempre va a estar ahí. Su palabra siempre nos va a decir, tienes que amar. Nunca terminaremos de pagar la deuda de amor o de amar a las personas porque no sabemos cuándo retornará Jesús. Y la orden de Pablo es, ame los unos a los otros, ámense y ame al prójimo hasta que Jesús retorne. ¿Usted sabe cuándo viene Jesús? O sea que la deuda hay que, ¿qué? Seguirla pagando, amar hasta que, mejor dicho, ese pagaré está abierto, hermanos amados. ¿Ah? Es continua esta deuda. Entonces, por eso jamás terminaré de pagar mi deuda, pero tengo que pagarla. Se nos dice que paguemos el endeudamiento de amor. Todos tenemos un endeudamiento de amor desde que nos convertimos al Evangelio hasta el día que retorne Jesús, y eso debe ser claro en mi mente, porque con eso claro en mi mente yo voy a relacionarme con los demás. Pero como no sabemos cuándo llega, seguimos pagando el amor a la gente. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Usted sabe eso, hermano amado? ¿Cómo son los últimos tiempos? ¿Cómo mide usted los últimos tiempos? Alguien que me diga, ¿cómo mide usted los últimos tiempos? ¿Cómo sabe que estamos en los últimos tiempos? Por todo lo que está pasando. ¿Por qué más? La lujuria. Estamos como en los tiempos de Noé. Bueno, mis hermanos, entonces, aparte de eso que ustedes me han dicho, que no se los voy a quitar, déjenlo ahí, bíblicamente los últimos tiempos no se refiere a eso. Eso es comienzo de dolores. Pero los últimos tiempos, desde la mirada bíblica, es desde el momento en que Jesús nació en Belén y subió a los cielos hasta que Él retorne. Esos son los últimos tiempos. No son las guerras, no son los rumores de guerra, no son las pestes, no es el hambre, no es, ¿qué más? Catástrofes, terremotos, eso no, eso siempre ha sucedido. El primer asesino de la historia fue Caín, y Caín fue un tipo malo. Entonces eso ha existido desde antes que Jesús viniera. Entonces, si eso fuera así, los últimos tiempos están desde Adán y Eva, ¿cierto? Los últimos tiempos se miden desde que Jesús vino a la tierra, subió a los cielos y a partir de ahí hasta que Él regrese. Y se cumple el último tiempo cuando los ojos nuestros, si estamos vivos, veamos a Jesús en las nubes. Ahí finalizó absolutamente todo porque comenzará la eternidad. Entonces, desde ese punto de vista, les entrego esa información. Tengan la otra que han creído que es la guerra, rumores de guerra, yo no se las voy a quitar. Será el Espíritu Santo quien va a hacer el trabajo en ustedes, pero les agrego esa información. Los últimos tiempos es desde que Jesús vino a la tierra, subió a los cielos, hasta que Él retorne. Son los últimos tiempos, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan. No lo digo yo. Entonces, si sabemos que estamos en los últimos tiempos, entonces vivamos como si estuviéramos en los últimos tiempos. Porque es que no nos comportamos como si estuviéramos en los últimos tiempos, nos comportamos como ignorando que el fin se acerca, que en cualquier momento Jesús aparece en las nubes. Por eso Él tiene esta ilustración que leímos del sueño, despiértese, levántese. Emplea esa ilustración y esa figura para decirnos, levantémonos del sueño. Levantémonos del sueño, hermanos amados, porque como cristianos a veces estamos dormidos.
Levantémonos del sueño porque podemos hacer cosas cristianas y seguir dormidos con Dios. A veces los cristianos hablan mientras duermen. A veces los cristianos escuchan cosas mientras duermen. Y aquí en la iglesia sucede mucho en mis predicaciones. A veces los cristianos caminan mientras duermen. A veces los cristianos cantan mientras duermen. A veces los cristianos piensan mientras duermen. A veces los cristianos vienen a la iglesia mientras duermen. A veces los cristianos son consagrados mientras duermen. Eso sucede con la iglesia, hermanos amados. Mantienen dormidos. Y dormidos espiritualmente, es a lo que me estoy refiriendo. Cuando a Pablo nos habla de levantarse del sueño, es como dormir y despertar, que es la figura que él utiliza, es como cuando suena el despertador, nos sonó el despertador y así nos dé mucha pereza y tengamos mucho sueño, tenemos que levantarnos de una, porque hay actividades que hacer, hay funciones que cumplir. Pero la figura que emplea Pablo es para decir, hay mucho cristiano dormido, que no tiene su despertar con Dios. Por eso, hermanos amados, la insistencia de Pablo, nunca terminemos de pagar la deuda de amar a las personas reales. Pellízquese. ¿En dónde lo ha ubicado Dios? ¿En dónde tiene que usted irradiar el amor? Deje de andar dormido, no creyendo que es cristiano y todavía usted no le habla a la gente. Que es cristiano y todavía usted sigue odiando, que es cristiano y usted no ha empezado a pagar esa deuda de amor. Y esa deuda de amor es porque si usted conoce que ya es el tiempo de la salvación, usted mínimo tiene que hablarle todos los días a alguien que no conozca del evangelio. Y hablarle y compartirle porque sabe que es el tiempo y el tiempo también para esa persona de que conozca de Jesús. Así que recordemos que Jesús salvó en el tiempo pasado. ¿Cuándo se convirtió usted? Dígame, ¿en qué año se convirtió? Alguien que me diga algo. ¿Cuándo? 2009, la hermana se convirtió en el 2009. La salvación suya, y ahí estamos todos, la salvación suya se dio en el 2009, es decir, en el pasado. Pero en el presente, usted sigue siendo salva. Pero usted, mi hermana, su espíritu salvado lucha ¿contra quién? Contra su carne. ¿Por qué lucha contra su carne? Porque en su carne habita el pecado, no ha sido erradicado, vive ahí, pero Pablo le dice, domina el pecado, pero está salva. Entonces, salvación en el pasado, salvación en el presente y salvación en el futuro. Cuando venga Jesús, en el futuro, su cuerpo será salvado. Ya no tendrá la tentación, ya no tendrá el pecado, ya no tendrá la rabia, ya no tendrá lo que haga malo. Entonces, este es el tiempo de la salvación. Salvación que se dio en el pasado, salvación que yo vivo en el presente, salvación que viviré en el futuro. Porque en este momento, déjeme decirle, y utilizo así la palabra, somos semisalvos. Si nos morimos, obvio, vamos para el cielo, porque usted está en la lucha de no pecar. Y si usted peca, pecó una vez, no la repite, o usted está repitiendo pecados. Porque si repite pecados, quiere decir, no es un hombre ni una persona salva. Que usted haya caído, que se le chispoteó en su vida alguna ocasión, algún pecado, pero que usted sea un repetitivo en el mismo pecado, la Escritura nos dice, esa persona no es salva. Pero usted lucha para evitar ese pecado, ¿es salvo? Sí, por favor, tengamos presente eso. Entonces, cuando Pablo nos habla, levántese del sueño, despierte, y nos dice, es el tiempo de la salvación, es tener conciencia de esto, hermanos,
y que como estamos esperando el retorno del Señor Jesús, entonces tenemos que compartirle a la gente del amor de Cristo, y usted está entonces pagando una deuda. Si alguien a usted le hizo un daño, usted va y le perdona y lo ama y le dice: Cristo te ama. Muy difícil, muy complicado para algunas personas, pero busque la forma de que Dios llegue a esa persona. El retorno de Cristo, ¿cuándo es? Nadie lo sabe. Entonces, como nadie lo sabe, y Pablo nos dijo que tenemos una deuda de amor y que esa deuda de amor hay que pagarla hasta que Jesús llegue, siga pagando, sigamos pagando. Ahora, también nos emplea otra figura, y es el viejo hombre representado por la noche, y el día, que representa la vida futura que trae el retorno de Jesús. Entonces, vivimos en el amanecer. Hay un amanecer desde la descripción que dice Pablo, porque la noche está avanzada y el día está cerca. El día se asocia con el retorno de Jesús. Por tanto, lo que Pablo nos está recomendando es: debemos de vivir como esperándolo. Y esto es lo que nos debe de motivar a amarnos los unos a los otros, amar al prójimo y amar a las personas reales. Sálgase del cuentecito de hadas que yo amo a todo el mundo, pero usted se encuentra una persona y le despierta el odio. Y viene a la iglesia, al culto de la primera escuela dominical, no al de la segunda escuela dominical, porque ahí siempre se va a encontrar a esa persona que usted no puede ver ni soportarse. Entonces, eso no es amar a las personas reales, es amar a unas personas ficticias. Eso es un cuento de hadas. Despiértese de ese cuento de hadas. Entonces, la noche representa al hombre viejo, ya eso pasó, estamos en el día, la noche está avanzada, el día se acerca. ¿Cuál es el día? El retorno del Señor. Vivamos como si estuviéramos de día. Lo otro que nos dice es quitarse y ponerse la ropa. Es otra ilustración, y eso nos representa que debemos de tener el carácter de Cristo. Y lo que yo he llamado: imite a Jesús en todo. Imítelo, a ver si es tan fácil. Imítelo, a ver, si le dan en una mejilla aquí una cachetada bien dura, una humillación, un ultraje, usted es capaz de darle la otra. ¿Ah? Dígame. Muy complicado, ¿cierto? Es muy complicado. Entonces dice: quítese la ropa y póngase la ropa. Viva imitando a Jesús. Entonces, por eso, hermanos amados, estas cosas que plantea Pablo a nuestra vida son muy complicadas, muy difíciles, pero no imposibles de hacer. Y hay que bajar la cabeza, hay que decir: perdóneme, hay que decir: tiene toda la razón, yo no le hice caso, por eso me estrellé. Así es. Uno tiene que reconocer: alguien me dijo y uno no hizo caso. Una vez mi esposa me dijo: cuando alguien viene hablándole a usted mal de otra persona, esa persona después va a hablar mal de usted. Y dicho y hecho. Escuche, hermano amado, los consejos. Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar tanta confianza que uno le tuvo a esta persona, y ahora tener que saber todo lo que hizo detrás de uno, y uno, ¿qué hago ahí? ¿Soy claro con esto? Muy complicado, hermanos amados, el asunto de la vida cristiana. Por eso a veces, dice uno: ¿por qué se metió en este cuento? Es Dios quien lo ha metido a uno en este cuento, porque lo pule y lo quiere hacer mejor, distinto. Es mejor dejarnos pulir por el Señor, hermanos amados. Así que quítese la ropa y póngase la otra. Imitemos a Jesús. Es como vestidos para un clima frío. Si salimos vestidos para un clima frío y llegamos a la costa, ¿qué hacemos allá?
no aguantamos. No, allá no aguantamos. Entonces, quítese las obras de las tinieblas, quítese esas acciones pecaminosas y reemplacémoslas con las armas de la luz. También emplea esta figura, las armas de la luz. ¿Qué son las armas de la luz? Son como las virtudes sanas. Las armas de la luz son ame. La arma principal que nos presenta acá es ame a la iglesia, ame a ese hermanito que le hace la vida imposible, que le hace mucha bulla cuando usted está orando y que usted es concentrado y entonces ella levantó la voz o él levantó la voz o danzó y la hizo desconcentrar. Pobrecita y pobrecito, aguánteselo, eso es amar. No ponga tantas quejas, aguánteselo por favor. Aprenda a amar a esa clase de hermanitos. Es muy complicado, pero hay que aprender a amar. Y deje de poner tantas quejas, que eso hace parte también de la carnalidad. Sí. Al que le cayó el guante que... Esas son las armas de las armas de la luz. Llénese de esas virtudes. Usted es sano, usted es santo. Llénese de esas virtudes que van a traer la paz, la tranquilidad, la armonía. Por favor, no cree problemas. Solucione problemas. Solucione los problemas. No cree problemas. Entonces, al igual que en tiempo de Pablo, él que asociaba la noche con el día con situaciones, la noche con situaciones como el pecado, así era la asociación, pero es una figura que él utiliza. Hoy nosotros también asociamos la noche con actividades inapropiadas, ¿cierto? Como la noche, como que la figura es las tinieblas, el pecado, lo tenebroso, lo inapropiado, y las actividades del día con las cuestiones apropiadas. Entonces, vistámonos como hijos de Dios, es decir, imitemos al Señor. Y lo otro que nos aconseja Pablo es que no le demos insumos a la carne. La carne estará activa hasta donde se lo permitamos. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es controle lo que reside en usted y no deje que eso lo domine. Entonces, no le dé incentivos, insumos a la carne. Entonces, tenemos bastante trabajo para andar como de día y no es como si Jesús lo hiciera por nosotros mientras vivimos nosotros relajados. No. No, el cristianismo no es vivir relajado y Jesús no va a trabajar en nosotros y nosotros relajados. No. Pero sí lo hace a través de nosotros mientras estemos asociados con Él. Mientras nosotros seamos socios de Jesús, y lo podemos decir así, va a trabajar con nosotros. Si usted le da ira, usted sabe que su ira tiene que ser controlada, no va a poder pronunciar palabras de las cuales tiene que arrepentirse, porque con ira y charlando se dicen las verdades, ¿cierto? Y después dice, perdóneme, no, perdóneme, usted me dijo que yo era así. Ya aquí no hay reversa, usted dijo una verdad lleno de ira y charlando me dijo la verdad. Entonces, por favor, entonces controlémonos. Entonces no es relajarnos. Y yo le insulto a todo el mundo y relajado que Cristo me va a organizar el problema. No, Dios no lo va a organizar. Usted es que tiene que manejar su lengua. Asuntos pues prácticos. Y luego nos dice Pablo una lista de pecados nocturnos. Cuando digo pecados nocturnos estoy refiriéndome a que Pablo viene hablándonos de una figura de la noche. La noche la relaciona él con el pecado. En nuestra imaginación la noche la relacionamos también como con las cosas tenebrosas, inapropiadas, pero no es que la noche sea así, no. Entonces nos da un listado de pecados y ya usted mira si está en este listado. Empecemos con ese listado, dice glotonerías. ¿Cuántos están en la glotonería? Bueno, en las borracheras, en las lujurias, en la lascivia, en las contiendas o pleitos y en las envidias. Bueno, cada uno mira en qué listado está, de pronto ya no está en ese listado negro. Porque le digo, quien practica
estas cosas, déjeme decirle, no es cristiano. No es cristiano, este listado no, en ese listado no podemos estar nosotros practicando eso. La lascivia, por ejemplo, hablar de la lascivia puede ser el deseo de una cama prohibida. Eso es lascivia. Lascivia es también las personas que no valoran la fidelidad ni la pureza sexual. Lascivia puede ser esas personas que ya han perdido la vergüenza y no les importa lo que la gente piensa de su pecado y hacen alarde de su pecado abiertamente, hasta con orgullo. Eso es lascivia. Algunos en la iglesia empiezan a tener pleitos y contiendas y envidias con los hermanos. Y si eso es entre hermanos que supuestamente somos cristianos, ¿cómo será con el prójimo? ¿Cómo será con el gobierno? ¿Cómo será con los enemigos? Si supuestamente aquí nos amamos y tiene pleitos y contiendas y disensiones con los hermanos. Gracias a Dios aquí no sucede eso. No hay pleitos entre los hermanos, no hay pleitos entre los diáconos, no hay pleitos entre los líderes cristianos. No, aquí somos, vea, 100% cristianos. No se me ría. Aquí estamos trabajando todos estos asunticos y usted los está trabajando también en su relación con su pareja, ¿cierto? Los trabaja en su relación con todos los hermanos de la iglesia, ¿sí o no? Los trabaja con la gente de afuera y los trabaja con el gobierno, los trabaja con el prójimo, ¿sí o no? Así que mis hermanos, si nosotros amamos, tenemos que hacer todas estas cosas. Amo al prójimo, entonces, como amo al prójimo, no adultero, no mato, no hurto, no digo mentiras de la gente y no codicio, y cualquier otro mandamiento que están en la Escritura, los cumplo. ¿Cómo los cumplo? ¿Cómo los cumplo? Amando a mi prójimo, amando al hermano de la iglesia. Entonces nuestro compromiso, hermanos, es una deuda muy grande. Ojalá la empiece a pagar si no la ha pagado, pero nunca va a terminar de pagarla, porque siempre, como nos dice, tenemos esta deuda de amor hasta que Jesús retorne, y como no sabemos hasta cuándo Él vendrá o cuándo vendrá, entonces hay que pagar esa deuda de amor con toda la gente, con los de la iglesia y con el prójimo, y el prójimo abarca a mis enemigos, al gobierno y a cualquier persona con la que yo me encuentre. Entonces, mis hermanos, un pagaré que está ahí abierto. Incline su cabeza y vamos a orar. Incline su corazón al Señor y pídale a Dios que le ayude. Pidámosle todos como iglesia perdón al Señor. ¿Perdón por qué? Perdón, díganle al Señor, perdóname, Señor, por haber fallado en dar amor. Perdóname, Señor, en haber fallado por darle amor a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, porque no les he dado amor. Perdóname, Señor, por haber querido ir en contra de pagar esta deuda de amor. Hay mucha gente que se me ha acercado y yo no le he pagado. Con amor, no con odio, no con rechazo, no con menosprecio. Y así es que lo he hecho. No he dado amor. Perdóname, Señor, porque no he dado amor simplemente porque no quise hacerlo, o porque ignoraba este mensaje, o porque no había leído y entendido este mensaje, o lo quise ignorar y lo eliminé de mi vida. Perdóname, Señor Dios. Siga orando y dígale al Señor,
Te pido gracia para vivir como cristiano. Te pido gracia, Señor, para vivir como cristiano, papá cristiano, mamá cristiana, pastor cristiano, como persona cristiana endeudado de amor, que pago a esa cuenta, dando amor a personas reales, no ficticias, hasta que tú retornes, Jesús. Mire, mi hermano, cada uno en su interior, mire ahí en este momento de oración, cómo se comporta usted día a día con su familia, con sus seres amados. Cómo se comporta usted día a día con la iglesia, los unos con los otros. Y cómo se comporta usted día a día con el prójimo, amándolo, respetándolo, aún con el gobierno. Y finalmente, mis hermanos, hagamos un esfuerzo de vivir amando a todos. Es un esfuerzo. Como cristiano, cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo de vivir amando a todos, revestidos del Jesús que nos enseña aquí la Escritura. Porque amar no hace daño. Amar no daña a nadie. Y eso es lo que Dios nos pide, una deuda que no podemos cancelar, pero que hay que pagar todos los días, amándonos los unos a los otros y al prójimo y a Dios y a uno mismo. En el nombre de Jesús, amén. Terminamos nuestra transmisión por las redes, pasamos a estos anuncios.